Bienvenido a nuestro video sobre las propiedades de las funciones trigonométricas. Los objetivos del video son usar las identidades recíprocas, de cociente y pitagóricas para determinar los valores de la función trigonométrica. Entonces aquí tenemos las identidades recíprocas. Sin θ es igual a 1 sobre cosecante θ, coseno θ es igual a 1 sobre secante θ, y tangente θ es igual a 1 sobre cotangente θ, y así. Ahora podríamos derivar esto si recordamos, aquí abajo en rojo, que seno θ es igual a I sobre R, coseno θ es igual a X sobre R, tangente θ es igual a I sobre X, y así. Déjame seguir y solo mostrar uno de estos. Si echamos un vistazo a seno θ igual a 1 sobre cosecante θ. Bueno, θ cosecante es igual a R sobre I. Y una vez que lo tengamos aquí, recuerde que nuestra barra de fracción es solo un símbolo de división, por lo que es lo mismo que 1 dividido por R sobre I, y luego podemos cambiar esto a multiplicación multiplicando por el recíproco. Entonces tendríamos una vez I sobre R, lo que, por supuesto, nos daría I sobre R, que es igual a seno θ. Entonces podríamos derivar todo esto de una manera similar. Sin embargo, para el propósito de este video, queremos usar esa información para encontrar valores de funciones trigonométricas. Entonces, en este problema, dado que el coseno θ es igual a 2/3, determinar secante θ. Bien, en la pantalla anterior aprendimos que secante θ es igual a 1 dividido por coseno θ. Entonces, en este caso, tendríamos 1 dividido por coseno θ igual a 2/3, por lo que tendríamos 1 dividido por 2/3. Que es el mismo una vez el recíproco de 3 mitades. Entonces secante θ es igual a 3 mitades. Y aquí hay otro. Se nos dice que tan θ es igual a 5. Queremos determinar θ cotangente. Entonces, de nuevo, refiriéndonos a la pantalla anterior, cotangente θ es igual a 1 sobre tan θ. Bueno, tan θ es solo 5. Entonces la cotangente 5 es igual a 1/5. Muy claro. Vamos a echar un vistazo a uno más. Nos dan secante θ y queremos coseno θ. Entonces coseno θ es igual a 1 dividido por secante θ. Que se nos da como 5 mitades negativas. De nuevo, esta barra de fracción solo significa división, por lo que 1 dividido por 5 mitades negativas es igual a una vez el recíproco de 2/5 negativos. Y tenemos nuestro coseno θ igual a 2/5 negativos. Echemos un vistazo a las identidades de cociente. Tenemos seno θ dividido por coseno θ es igual a tan θ y coseno θ dividido por seno θ es igual a cotangente θ. Nuevamente, echemos un vistazo a uno de estos. En términos de X, cierre apóstrofe S, sabemos que seno θ es igual a I sobre R. Y coseno θ es igual a X sobre R, y si reescribimos esto como un problema de división, tendríamos I sobre R dividido por X sobre R. Escrito como un problema de multiplicación, tendríamos I sobre R veces el recíproco R sobre X. Las R se simplifican. Y tenemos I sobre X, que es igual a tan θ. Entonces este se puede mostrar de manera similar. Y las identidades pitagóricas se enumeran aquí. El seno cuadrado θ más el coseno cuadrado θ es igual a 1. Tan θ al cuadrado más 1 es igual a θ secante al cuadrado, y un θ cuadrado cotangente más es igual a θ cuadrado cosecante. Y seguiré adelante y mostraré la derivación de este primero en término de X, cierre apóstrofe S. Entonces, nuevamente, sabemos que sin θ sería I sobre R, y aquí tenemos I sobre R al cuadrado más coseno al cuadrado θ. Bueno, el coseno es X sobre R al cuadrado. Y la pregunta es, ¿esto es igual? Así que vamos adelante y cuadremos estos. Hubiéramos Y al cuadrado sobre R al cuadrado más X al cuadrado sobre R al cuadrado. Y aquí vemos que tenemos un denominador común, por lo que podemos reescribir esto como Y al cuadrado más X al cuadrado sobre R al cuadrado. Pero recuerda que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Ese es esencialmente el teorema de Pitágoras. Entonces podemos reemplazar Y al cuadrado más X al cuadrado por sustitución con R al cuadrado. Entonces tenemos R al cuadrado sobre R al cuadrado, que es igual a 1. Nuevamente, esto vino del hecho de que esto es igual a R al cuadrado. Bien, sigamos adelante y veamos cómo vamos a usarlos. Encuentra seno θ y tan θ,
dado que coseno teta es igual a raíz cuadrada negativa 3 sobre 5. Ahora están pasando muchas cosas aquí. Echemos un vistazo a esta primera información dada. Sabemos que el coseno teta es igual a la raíz cuadrada negativa 3 sobre 5. Recuerde que eso es lo mismo que x sobre r. R siempre es positivo, así que lo que nos dice es que, en este caso, x es menor que 0. También nos dicen que el seno teta es mayor que 0. Bueno, seno teta es igual a i sobre r. Así que si sabemos que esto es positivo y sabemos que r es positivo, y tiene que ser positivo, entonces esto implica que i es mayor que 0. La razón por la que esto es importante, esto nos dice en qué cuadrante estamos, y si x es negativo e y es positivo, estaríamos en el cuadrante 2. Entonces con esta información también podríamos determinar, esa tangente teta tendría que ser negativa. Sigamos adelante y usemos una de las identidades pitagóricas para encontrar el seno teta. Recuerde en la pantalla anterior que teníamos teta al cuadrado más teta más coseno al cuadrado teta es igual a 1, entonces aquí tendríamos seno cuadrado teta más coseno cuadrado teta, que se da como raíz cuadrada negativa 3 sobre 5 cuadrados deben ser iguales a 1. Avancemos y aislemos el seno cuadrado. Aquí tendríamos 3/25. Así que reste 3/25 en ambos lados. Ahora para encontrar seno teta, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados. Entonces, sabemos que sin teta va a ser positivo, por lo que solo tomaremos la raíz cuadrada principal aquí. Entonces, tenemos seno teta igual a la raíz cuadrada de 22 sobre la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces ese es uno de los valores que se suponía que debíamos encontrar. Ahora necesitamos encontrar tan teta. Sabemos que tan teta es igual a seno teta sobre coseno teta. Sin teta tenía raíz cuadrada 22 sobre 5. Coseno teta se dio como raíz cuadrada negativa 3 sobre 5. Ahora necesitamos simplificar esto. Estos 5 se simplificarían. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda con tan teta igual a la raíz cuadrada de 22 sobre la raíz cuadrada 3, vamos a mover el negativo al frente, y probablemente deberíamos racionalizar esto. Entonces tan teta tendría un 3 en el denominador, y una raíz cuadrada 66 en el numerador, y es negativo. Echemos un vistazo a otro. En este problema, queremos encontrar seno teta y coseno teta dado que tan teta es igual a 5/12, y teta está en el tercer cuadrante. Si tan teta está en el tercer cuadrante, eso nos dice que tanto la coordenada x como la coordenada y serían menores que 0. Lo que significa que tanto el seno teta como el coseno teta serían negativos. ¿De acuerdo? Hay un par de maneras de hacer esto. Sigamos adelante y escriba algo de esto. Sabemos que tan teta es igual a 5/12. Lo que sabemos es igual a y sobre x. Ahora podemos llegar a la conclusión de que x es igual a 12 y es igual a 5, pero eso no es cierto, porque está en el tercer cuadrante. Pero lo que podemos concluir es que y sería igual a 5 negativos, y x sería igual a 12 negativos, produciendo 5/12 para tan teta. Pero como estamos en el tercer cuadrante, ambos serán negativos. Luego, podemos encontrar r, ya que sabemos que r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, x al cuadrado sería 144. Y al cuadrado sería 25. Esto funciona muy bien. La raíz cuadrada de 169 es igual a 13. Entonces, ahora que tenemos x, y r, podemos encontrar cualquier valor trigonométrico. Pero aquí, solo estamos tratando de encontrar seno teta y coseno teta. Sin teta es igual a i sobre r, o negativo 13/13. Y coseno teta es igual a x sobre r, negativo 12/13. Así que no necesariamente utilicé una de las identidades que discutimos en este video, pero hay varias formas de resolverlas. Este es el primero que vino a mi mente en términos de x, _s. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.